Muy buenas tardes. Largamos esta reunión. Recordaba que hace unos meses hicimos una reunión, preparamos una reunión con tres políticos argentinos, Frigerio, Negri y Pichetto, considerando que iban a ser tres líneas diferentes, y una semana antes de la realización del encuentro que me tocó coordinar justamente, teníamos un candidato a vicepresidente y fue un cambio de último momento. Acá estábamos organizando algo bastante académico y estructural sobre el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, y se ve que el Club Político Argentino tiene poderes metafísicos porque cuando lo organizamos pasaron cosas, como todos sabemos, en Bolivia y en Latinoamérica en general a raíz de esto, con lo cual tengo mucho miedo de qué vamos a organizar la próxima vez y cómo incidirá. Pero bueno, vamos a tener que tener mucho cuidado. Lo arreglamos, o lo hicimos nosotros, no lo sé, pero bueno. La verdad es que es un placer estar con quienes nos acompañan hoy. Lo primero, de derecha a izquierda, Roberto Bouzas, economista graduado de la UBA, BA, MA por Cambridge, investigador principal del CONICET y en este momento profesor plenario y vicerrector académico de la Universidad de San Andrés, especialista en... Ya no más vicerrector. Bueno, hay alguien que quizás no sea tan bueno, pero que va a seguir la línea de Roberto seguramente, que es especialista en economía internacional, claro está. Darío Alessandro, sociólogo recibido en la UBA, en 2 periodos, primero y después cuando se rehabilitó la carrera. ¿Sabía? Sí. Después diputado nacional del FREPASO, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, embajador argentino en Cuba y en Perú. Y lo digo, tuvo una participación extraordinaria cuando trabajamos por el tema de la apertura de las comunicaciones. La verdad, fue un placer trabajar con él en aquel entonces, año 2000, y Jorge Forí, abogado y diplomático, ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores en el 2002, embajador en Portugal y en Francia, y desde junio del 2017, ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. El tema que nos convoca es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Tendremos unos 15 minutos aproximadamente de exposición de cada uno, y después... bien, si te parece, lo vamos a hacer de esta manera. Muy bien. Y después, obviamente, intervendrán todos aquellos que quieran con un gran espíritu de concisión y síntesis. Estimado amigo Bouzas, la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Funciona? Sí. A ver, tac. Bueno, sí, sí. Ok. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo efectivamente había preparado una presentación, si no académica, centrada en el motivo de la convocatoria. Y antes de comenzar, mi presentación va a ser breve, pero antes lo que quería es dejar clara una idea, que mis comentarios no van a estar orientados a lo que debería ser, a lo que a mí me gustaría que fuera o a lo que tengo esperanzas que sea, sino que lo que voy a tratar de hacer es de decir lo que creo que se puede decir con base en lo que se conoce. Y lo que se conoce es un contenido parcial y se conoce una experiencia hacia atrás, tanto de la Argentina como del Mercosur, como de otras experiencias de integración con la Unión Europea. Entonces voy a tratar de hacer, en la medida que sea posible para mi intelecto, una presentación, no diría objetiva, pero sí tratando de subrayar lo que a mí me parece que es una evaluación correcta. Antes también quiero hacer otra aclaración, que es la siguiente. Yo, desde el principio de la década del 90, cuando este acuerdo comenzó a ser impulsado, empezó a principios de los 90, no a mediados de los 90, sostuve de manera consistente durante estos casi 30 años
que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur era probablemente el acuerdo más improbable de todos los acuerdos imaginables. Y esa posición sostuve durante 30 años. Como estoy a punto aparentemente de ser desmentido, quería hacer un pequeño descargo para aclarar, cosa que de algún modo siempre también había hecho, pero me parece que en este momento vale la pena hacerlo de manera especial, digamos, aclarar en qué contexto esa afirmación la sostenía. Y el contexto es que esa afirmación estaba basada en la idea de que el acuerdo fuera un acuerdo sustantivo en el sentido que atacara y tocara de manera importante las sensibilidades de las dos partes. Creo que si uno mira el acuerdo, ese objetivo no se ha cumplido y creo que en buena medida explica que el acuerdo esté a punto de ser terminado en su redacción. Es decir, estoy a punto de ser desmentido un poco, pero no tanto. Entonces quiero, dichas estas dos cosas, hacer unos comentarios sobre el acuerdo en sí mismo, partiendo de una precisión sobre cómo evaluar el acuerdo. Si no tenemos una métrica para evaluar el acuerdo, se hace difícil poder construir un diálogo. Y yo creo que aquí hay básicamente dos maneras de evaluar el acuerdo. La primera, a falta de un nombre mejor, diría que es la perspectiva mercantilista, y enseguida explico de qué se trata. Y en la segunda es una perspectiva que tampoco, o también a falta de una mejor definición, es una mirada más amplia o más sistémica. Con respecto a la primera mirada, la mirada mercantilista, es decir, la idea detrás de la lógica mercantilista es bueno, saltamos la parte del mercantilismo. No, bueno, la idea de digamos, la evaluación mercantilista está apoyada no en una valoración negativa o positiva del término, sino en algo que es propio, consustancial de las negociaciones comerciales internacionales, que es la idea de que las importaciones son malas, que las exportaciones son buenas y que uno está dispuesto a aceptar un poco más de importaciones y la otra parte acepta un poco más de exportaciones. Y que una buena transacción mercantilista se da en esos términos. ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se concede? Digamos, restringiendo la evaluación a aquello que es relativamente mensurable. En una evaluación mercantilista, y enseguida explico muy rápidamente por qué, mi evaluación del acuerdo es, parafraseando un ex vicepresidente, poco positiva. Y es poco positiva no por el resultado del acuerdo, digamos, por lo que ocurrió en los últimos meses, sino que, digamos, poco positiva por la situación de contexto más general en que este acuerdo se negoció y luego por el contenido mismo. Yendo a los condicionamientos más generales, realmente resultaba muy difícil pensar que podía resultar un acuerdo relativamente equilibrado en una negociación tan asimétrica como la negociación entre la Unión Europea y Mercosur. Y esto por varias razones. En primer lugar, por una cuestión de tamaño relativo y de desarrollo relativo. Si alguien esperaba una negociación simétrica, me parece que estaba perdiendo de vista un condicionamiento fundamental de ese proceso. En segundo lugar, porque los niveles de protección son completamente diferentes y por lo tanto las concesiones también, el margen de preferencia que se concede también del punto de partida es sustancialmente distinta. No solo es distinta la protección en su nivel, sino también en su modalidad. La estructura de la protección en la Unión Europea, en aquellos sectores en donde el Mercosur tiene, por lo menos desde el punto de vista de sus ventajas comparativas estáticas, mejores
oportunidades de expandir sus exportaciones, no se da a través de aranceles, sino que se da a través de otros mecanismos, cuotas, precios mínimos, subsidios, muy difíciles de tratar y de hecho algunos de ellos no tratados en el acuerdo. Pensar que un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur podía encarar de manera efectiva y eficiente el tema de los subsidios a la agricultura, por ejemplo, cuando ese es un tema que no se consigue resolver en la relación bilateral de la Unión Europea con Estados Unidos, que son los dos principales subsidiadores, de algún modo tenía implícito una visión, diría, voluntarista de lo que era posible alcanzar. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo simplemente este es el contexto. Y finalmente, cuando uno se acerca al periodo más reciente y trata de evaluar o evalúa los incentivos de las dos partes para acordar, también creo que los incentivos para acordar y cerrar un acuerdo ahora eran bastante asimétricos también. Es decir, realmente la Unión Europea no tenía ningún apuro, no tenía ninguna necesidad. Básicamente se trataba de terminar con un proceso de negociación que había insumido recursos y esfuerzos durante 3 décadas, probablemente para la comisaria de Comercio implicaba ponerle un moño a las negociaciones que había desarrollado a lo largo de los últimos años, y probablemente la presencia de Trump ahí con su política comercial también le dio a la Unión Europea la posibilidad de mostrar una actitud más constructiva en relación a las relaciones internacionales de comercio que la que tiene la administración norteamericana. Pero esto contrasta claramente con los incentivos de la otra parte, en donde en el último tiempo, con el cambio en la situación política en el gobierno en Brasil y también con la posición del gobierno en Argentina, digamos, era claro, digamos, confesión de parte, relevo de prueba, digamos, queremos cerrar. A eso se agrega además un Mercosur que está en la práctica como unión aduanera desarticulado y que por lo tanto tiene muchas dificultades para transformarse en un interlocutor interesante a la contraparte. O sea, parece que estos son condicionamientos estructurales que no son del último año ni de los últimos 2 años, sino que si uno mira la historia de los últimos 25 ve que esta situación estuvo ahí desde el principio y luego se fue configurando como este último rasgo sobre la situación del Mercosur. Cuando esto comienza no a negociarse, sino a hablarse de este acuerdo en el año 91-92, y es la Comisión Europea quien lo impulsa, Mercosur era un agrupamiento regional promisorio, que digamos, tenía un proyecto que parecía que iba para adelante, que construía una unión aduanera realmente sólida. De hecho, fue una de las exigencias de la Comisión para hacer la recomendación al Consejo, que el Mercosur tuviera una personería jurídica, cosa que recién consiguió en el 94, y por eso se le hace el pedido al Consejo, a la Comisión, para que autorice la negociación en el año 94. O sea, esta es la situación de partida. No quiere decir que el acuerdo no habría que haberlo negociado, ni que habría que simplemente esperar un acuerdo simétrico. En estas condiciones estructurales me parecía que era una lectura un poco voluntarista. Ahora, cuando uno va al contenido de lo que se conoce, uno mira en bienes. En bienes, la Unión Europea libera el 92% del valor de exportaciones en 10 años, el grueso de eso, el 85%, al momento de entrar en vigor. O sea, una liberalización importante y muy rápida. Un 7% se queda con cuotas para siempre, para el resto de la existencia, hasta que se renegocie el acuerdo o hasta que la Unión Europea modifique su política agrícola en el marco multilateral, lo que parece bastante improbable, y un 1% de exclusiones. Si uno mira al lado del Mercosur, lo que ve es 91% del valor de importaciones de la Unión Europea liberado en 15 años, es decir, un periodo más largo, concentrado mayoritariamente en el periodo de 10 a 15 años, o sea que es cierto que hay un largo periodo de transición sin concesiones de reducción arancelaria, el 60% se concentra entre los 10 y los 15 años, y cerca del 9% de exclusiones, es decir, de productos que están, digamos, definitivamente excluidos del acuerdo. O sea, la transacción es una transacción de liberalización rápida,
en productos en donde la protección ya es baja, en general, y el mantenimiento de cuotas en aquellas partidas o aquellos productos en donde el potencial de crecimiento del Mercosur desde una perspectiva estática es más fuerte. Y al revés, el Mercosur consigue respetar algunas de sus sensibilidades más importantes en el sector industrial y patear para adelante la liberalización para poder encarar todas las políticas que teóricamente son necesarias para poder aprovechar lo que sea aprovechable. Una cosa importante de las exportaciones agrícolas argentinas, un 15% de las posiciones arancelarias y un 72% del valor de las exportaciones entra ya libre de aranceles a la Unión Europea, lo cual quiere decir que claramente la protección está concentrada en un pequeño grupo de, no pequeño, en un grupo de productos que es justamente el grupo de productos donde el potencial de crecimiento es mayor. Las condiciones de acceso hoy en general a la Unión Europea, salvo, exceptuando esos productos, son relativamente buenas. El arancel no es un problema. El arancel promedio de las posiciones que tienen comercio efectivo es menor al 5% de las exportaciones argentinas. O sea, no, el problema no es un problema de acceso a través de aranceles. Cuando uno mira las disciplinas, ahí también aparecen algunas señales preocupantes. Es decir, la lista de servicios no se conoce, o por lo menos yo no la conozco. Los detalles del capítulo sobre compras de gobierno tampoco. En propiedad intelectual hay un paso importante de interés ofensivo de la Unión Europea, que es la inclusión de denominaciones geográficas, del reconocimiento de denominaciones geográficas en el mayor número de todos los acuerdos que la Unión Europea reconoció. Es también verdad que el Mercosur incluyó algunas denominaciones geográficas, creo que está incluida el salamín de Carolla, que no sé qué incentivos haya en la Unión Europea para vender salamines de Carolla, pero el punto es que también la Argentina consiguió incluir algunos productos en la lista de protección de indicaciones geográficas. Y en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, que también es un tema complejo para la Argentina y para el Mercosur, el texto, por lo menos el texto que yo vi, es un poco ambiguo entre el balance que propone entre el principio de evidencia científica, que es lo que la Argentina siempre ha tenido como política a la hora de aplicar medidas de protección a la salud de los animales, los vegetales y las personas, y el principio precautorio, que es lo que la Unión Europea siempre ha impulsado, sin éxito hasta ahora, en el régimen multilateral. Es cierto que el Mercosur consiguió algunas concesiones, básicamente no aceptó el pedido europeo de extensión del periodo de protección de datos de prueba para las patentes farmacéuticas, mantiene el régimen de drawback y admisión temporaria. Cuando uno mide disciplinas contra disciplinas, de nuevo la sensación que a mí me queda es de un cierto desequilibrio. O sea, resumiendo, si uno me hace una lectura mercantilista del acuerdo, a mí personalmente me cuesta trabajo decir que este es un buen acuerdo. Probablemente no podía ser un buen acuerdo, pero una cosa es algo que no puede ser un buen acuerdo y otra cosa es algo que es un buen acuerdo, que son dos afirmaciones diferentes. Con respecto a la evaluación sistémica, lamentablemente las conclusiones son aún más inciertas. ¿Por qué? Porque la evaluación sistémica, a falta de mejor nombre, descansa en una serie de hipótesis o de consideraciones sobre las cuales la evidencia que existe es bastante fragmentaria. ¿Cuáles son básicamente los argumentos? Diría que hay 4 centralmente. El primero es el argumento del candado. Es decir, los acuerdos, sobre todo los acuerdos de comercio internacional, no sirven para estabilizar las políticas, para ponerle un candado, para evitar aumentar los costos de reversión. Mejoran las expectativas porque estabilizan las políticas y obliga a hacer reformas internas que de otro modo no se harían. Bueno, yo creo que la libertad de cultos está respetada en la Argentina, cada uno puede libre de creer lo que quiere. Yo personalmente tengo
reservas respecto de que esto refleje efectivamente lo que puede ocurrir. Creo que el resultado inclusive de las elecciones muestra que esa idea de que esto nos ata es relativamente lábil, ¿no? Si en algún momento el acuerdo se implementara. El segundo gran argumento es que el acuerdo lo que hace es aumentar la eficiencia, básicamente porque baja el precio de los bienes de capital, porque eliminan los aranceles en la importación de bienes de capital. Es un argumento importante, aumenta la competencia. En realidad es un argumento para hacer reformas, no es un argumento para hacer acuerdos, porque todo esto se puede hacer unilateralmente, a menos que, de nuevo, caigamos en el argumento de que necesitamos el acuerdo, porque sin el acuerdo no podemos hacer internamente lo que hay que hacer. Con lo cual hay que tener mucha confianza en que moviendo la cola el perro se va a mover. El tercero es el argumento de atracción de inversión, es decir, la idea de que el acuerdo es un acuerdo que va a generar un aumento en la inversión extranjera, y acá también la evidencia no es muy clara, porque en general los ejemplos que se dan son ejemplos, primero, yo no vi ninguna evaluación del impacto estimado sobre la inversión en Argentina, o en particular en la Argentina, es lo que me interesa, pero, digamos, el argumento de aumento de inversiones es eso, o bien aumento de inversiones para exportar a la Unión Europea, o bien aumento de inversiones para exportar al mercado regional. Esencialmente son las dos fuentes de incentivos para el aumento de la inversión. Y acá se dan ejemplos como Marruecos, como Turquía, como el propio México. Marruecos y Turquía básicamente son dos países que operan como base de plataformas de exportación para la producción de bienes que son intensivos en trabajo, con relativamente bajos salarios, y exportan a la Unión Europea sobre la base de su proximidad geográfica. Claramente este me parece que es un argumento que para la Argentina es difícil de sostener. Con respecto al mercado regional, ahí la pregunta de fondo es si hay que tomar la decisión de invertir en el Mercosur para explotar el mercado regional, que es una de las de los viejos argumentos para exportar, para movilizar la inversión extranjera directa. ¿Es Argentina o es Brasil? Hay un montón de razones para argumentar que, por razones de escala, Brasil es un mercado bastante más atractivo, ceteris paribus, que la Argentina. Y finalmente hay un cuarto argumento, que es el argumento de la mejora institucional, es decir, que el acuerdo genera incentivos para mejorar las prácticas, para mejorar las instituciones. Y acá yo no sé, la verdad es que no consigo no mirar a la experiencia de México y encontrar que la mejora institucional en México, bueno, por lo menos uno hace un balance mixto respecto del efecto que tuvo el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos sobre la calidad institucional del sistema político y de la sociedad mexicana. Tengo unos comentarios para hacer sobre la entrada en vigencia, pero los voy a obviar para mantenerme dentro del tiempo. Solo para cerrar, digamos, dos puntos que me parece importante mencionar. Una pregunta relevante para hacerse, yo soy hincha de Atlanta, o sea que no puedo ser una persona pesimista por definición, eso me excluye de esa posición. Por eso no quiero que esta evaluación sea leída como una evaluación pesimista. Una pregunta que uno tendría que hacerse, y creo que es importante hacerse, es cuál es el costo, o cuál habría sido el costo, cuál sería el costo de no hacer este acuerdo. Me parece que por ahí uno puede encontrar una respuesta mejor apuntada que la de tratar de justificarlo por sí mismo, argumentando además que, como efectivamente ocurre, el costo de exclusión aumenta a medida que pasa el tiempo. O sea, no es solo el costo de hoy, el costo de exclusión hoy es mucho mayor que el costo de exclusión hace 10 o 15 años. ¿Era posible una opción mejor? Por las razones que dije al principio, lo dudo. Pero de nuevo, que no era posible una opción mejor no es equivalente a decir que es una buena opción. En las condiciones actuales probablemente no era posible un acuerdo superior, tampoco era una cuestión de decisión. El estado actual del Mercosur no es el producto de lo que pasó el último año ni los últimos 2 años, sino de lo que pasó los últimos 20. Y esto me parece que es tal vez lo más importante, pensar
al menos aprender de lo que no se hizo bien para tratar de no volver a hacerlo mal y pagar los costos una única vez. Y creo que para esto el acuerdo puede servir, pero bueno, como yo no soy un hombre de acción, sino más bien un hombre de escritorio, puedo tomar el privilegio de hacer estos comentarios sin tener que negociar nada ni tener que decidir nada como ha tenido que hacer quienes han estado al frente de la negociación. Así que gracias. Bueno, buenas tardes y también agradezco la invitación y más en mi caso porque Roberto es un especialista, el canciller es el que trabajó en el tema y lo conoce, y yo toco de oídos sobre el tema y dudé cuando Graciela me llamó, pero dije, bueno, soy una persona interesada en el tema, entonces me parece razonable que por ahí plantear algunas cuestiones para suscitar un poco de análisis y de debate. Como lo puede ver alguien que no participó, que no es un especialista, pero que esto se va a debatir dentro de poco en el Parlamento. Yo no estoy en el Parlamento, pero el máximo poder de decisión de nuestro país y de cada uno de los países del Mercosur con respecto a lo que va a pasar con el acuerdo, que hasta ahora es un acuerdo de principios, así es como se llama técnicamente, la decisión por el lado del Mercosur corre por cuenta del Parlamento. Y ahí, en el Parlamento, muchas voces van a ser escuchadas, está bien que sean escuchadas, sería importante que en ese debate parlamentario se corrieran un poquito las ideologías extremas que piensan que la mera suscripción del acuerdo nos va a hacer ingresar a un mundo productivo más eficiente y más competitivo, y también aquella otra que puede ver que la suscripción del acuerdo significa lisa y llanamente el desmantelamiento de nuestro aparato productivo. Creo que hay que tener una medida más prudente, más equilibrada, donde sería muy importante, aún sabiendo la cuota de interés sectorial que pueda haber, es importante escuchar de verdad a todos los sectores que de alguna forma son impactados por el acuerdo, y es muy importante que cada una de las provincias se pueda expresar en el Congreso para este debate. Hoy, en un mundo que es tan convulsionado, donde muchos países europeos no logran conformar gobierno y cuando lo conforman duran muy poco, donde Trump nos desayuna casi todos los días con situaciones imprevistas, donde el presidente de Brasil, Bolsonaro, también desafía permanentemente lo que parece lógico en política exterior y en política interna, y donde tenemos situaciones tan difíciles, conflictivas y traumáticas como la de Bolivia, a la que quizás me refiera más adelante. Pensar en discutir con serenidad los contenidos, el marco del acuerdo, parece difícil. Pero como todo llega, esto va a llegar también. Entonces me parece importante, interesante, la posición o la disposición, mejor que la posición, del club político de poner el tema en debate. Porque en algún momento los tiempos técnicos todavía pueden estirarse un poco, porque creo que se está en el tema de la compatibilización del texto, la parte legal, la traducción a todos los idiomas de la Unión Europea, al portugués y al castellano, y después sí comenzará el análisis parlamentario, así que seguramente habrá un año por lo menos para que, me parece a mí, esto pase, y hay que tener en cuenta algo que dijo Roberto, entre muchas cosas de las cuales coincido, que ha habido un cambio de gobierno en la Argentina y que si bien estas normalmente son políticas de Estado, negociaciones que vienen durando más de 20 años, los distintos gobiernos le imponen un sesgo propio a un tema tan estratégico como es este. Así que yo creo que hay que esperar que esto
no termina tal cual está. No sé cómo va a terminar, pero no termina, desde mi punto de vista, tal cual está. El aspecto más controvertido del acuerdo de principio seguramente es la faz comercial. Pero yo un momento quiero referirme a un tema político alrededor del acuerdo, que me parece destacable y me parece positivo en ese sentido el acuerdo. Sabemos que estamos en un mundo que está crecientemente organizado y organizándose en torno a una disputa que es más que comercial, es tecnológica, de primacía comercial, entre Estados Unidos y China, y donde las instituciones clásicas del multilateralismo y de la OMC misma se están viendo debilitadas. Creo que como país en desarrollo, ese no es el esquema global que nos favorece, y cualquier instancia que fortalezca marcos, actores intermedios es positivo, o podría ser positivo, no me animo a hacer la aseveración definitiva. Y creo que la conformación del punto de vista político de un bloque entre el Mercosur y la Unión Europea, que no va a alcanzar para rivalizar con ambos polos, es importante. Sobre todo nuestra asociación con una unión, la Unión Europea, que sin duda es la más adelantada en cuanto a instituciones, respeto a los derechos humanos, equilibrio social, respeto del medio ambiente. Creo que desde ese punto de vista el diálogo político, la asociatividad con la Unión Europea no viene para nada mal. Casi en un solo punto discreparía con la intervención de Roberto, cuando en un momento dice que la Unión Europea terminó esto más o menos porque ya estaba encausado y en algún momento había que terminarlo. Yo creo que hay, aunque deslizó también que la presencia del presidente norteamericano Trump podía haber sido un acicate para esto. Yo creo que hay bastante de esto, es decir, bastante del aspecto político en la culminación de las negociaciones y en la formulación del acuerdo de principio. Hay un artículo muy interesante que apareció publicado por la Fundación Elcano de España, de Carlos Malamud y Fernando Steinberg, que dicen textualmente que ante un cambiante entorno político internacional caracterizado por tensiones proteccionistas, la presencia de Trump con efectos desestabilizadores en la economía mundial, amenazas al multilateralismo y a la OMC, el momento para Europa era este. Agregan además que ante un entorno más cooperativo, la urgencia europea hubiera sido menor. Además, está el inminente cambio en la composición de la Comisión de la Unión Europea que hubiera provocado nuevas dilaciones. Al final, en las conclusiones de tipo económico y comercial, agregan que el acuerdo en ese sentido no es perjudicial para la Unión Europea. Desde el lado del Mercosur también hay razones políticas, las dijo Roberto. Obviamente el gobierno de Cambiemos, que está terminando, el gobierno de Bolsonaro, que no está terminando, en parte por ideología, son obviamente partidarios de la apertura y del libre comercio, apuraron el paso. Uruguay y Paraguay siempre se han sentido más cómodos que nosotros y Brasil con este tipo de acuerdos, aún teniendo en cuenta las diferencias de matices que podría haber habido entre Lugo y Ebdo en Paraguay y entre Mujica y Tabaré. Estructuralmente a las economías de ambos países el acuerdo quizás les resulte más conveniente y por eso en términos generales han sido más partidarios de esto. Con respecto a los temas que hacen al comercio, que seguramente va a ser el tema más discutido, lo que Roberto llamó como una discusión de tipo mercantilista, creo que fue, que de alguna forma hay que entrar y también teniendo en cuenta que las diferencias de tamaño de las economías,
de mayor productividad y competitividad de la economía europea, de mayor calidad en muchos de sus productos y de escala también, hacen difícil que la posición hubiera sido más simétrica. Pero desde mi punto de vista, no soy un experto y por lo que he tratado de leer sobre el tema, ha quedado la balanza bastante mal inclinada para el lado del Mercosur. Obviamente las economías del Mercosur son más protegidas que la Unión Europea. Para la Unión Europea el acuerdo significa liberalizar aproximadamente el 1% del total de sus importaciones, mientras que para el Mercosur es cerca de un 20%. Casi 2/3 partes de lo que el Mercosur exporta a la Unión Europea lo hace ya sin pagar aranceles, con lo cual el impacto va a ser menor. Mientras que solo el 14% de lo que exporta la Unión Europea al Mercosur está desgravado. El promedio aritmético de las exportaciones del Mercosur va a caer de un 11 a un 6% como contrapartida. Es decir, el Mercosur va a liberar una mayor proporción de comercio y lo hará desde un nivel de protección más alto. Hay un horizonte de desgravación o de desliberalización diferente, y está bien que así lo sea. Desde mi punto de vista no equilibra, quizás como plantea Roberto era muy difícil plantear un equilibrio, pero creo que el acuerdo contempla poco algo que en la negociación siempre estuvo presente, que es el principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. El canciller podrá decir, y podrán decir, que está contemplado, y en parte está contemplado con el mayor plazo, sobre todo para algunos productos definidos como sensibles, que llegan hasta 15 años, para la desgravación completa por parte del Mercosur. Y acá voy a hacer un breve pantallazo acerca de la diferencia de los sectores productivos del Mercosur, pero fundamentalmente de la Argentina, y cómo esto los puede impactar. Nosotros tenemos un problema con el sector industrial. El sector industrial, por un lado, no provee es más un consumidor de divisas que un proveedor neto de divisas, pero por otro lado es un gran proveedor de empleo. Quizás no es el principal proveedor de empleo como fue en un momento, serán los servicios en este momento, pero sigue siendo un gran proveedor de empleo. Un empleo que tiene determinadas características y que no es fácilmente sustituible por otro tipo de empleo. El empleo del sector industrial está concentrado en los conurbanos, en las zonas más pobres, en una mano de obra entrenada en procesos que no son los más actualizados quizás. Entonces, seguramente, y quizás habría que ponerlo en potencial, el acuerdo posibilite un crecimiento en áreas de servicios donde la Argentina ha demostrado que puede. Me refiero a software, me refiero a medicina, me refiero a publicidad, me refiero a servicios de contaduría, pero tenemos un problema con el empleo ahí. Estos sectores tienen una diferente calificación que no es transmisible a lo que puede llegar a perderse en el sector industrial. Creo que acá tenemos que ser cuidadosos, creo que en los márgenes que pueden existir hay que tratar de revertir esta situación, sobre todo teniendo en cuenta que el entramado productivo, sobre todo industrial argentino, está compuesto básicamente por pequeñas y medianas empresas. Y acá se anunció que iba a haber un tratamiento especial para las pequeñas y medianas empresas. Yo lo que leí del acuerdo, lo único que veo al respecto es que va a haber una información que va a tener la pequeña y mediana empresa en lo que tiene que ver con el acuerdo. Y ambas partes van a nombrar una especie de delegado o comisionado para atender a las pequeñas y medianas empresas. No es lo mismo, pero yo quiero recordar, después de la caída del muro, cuando Europa Occidental hace suya lo que era la Europa del Este,
destina un fondo de reconversión específico para producir esta reconversión de la industria más primitiva, por decir de alguna forma, de la Europa Oriental. Acá esto no está. Y producto de la rebaja de aranceles, la Unión Europea se va a ahorrar 4.000 millones de dólares por año de aranceles que no paga y que el Mercosur deja de recibir, porque eran los aranceles que nos pagaban a nosotros. Yo me pregunto si no hay una posibilidad de explorar una posibilidad de que de alguna forma se corporice un fondo de reconversión básicamente para las industrias y todavía más específicamente para las pequeñas y medianas empresas industriales, sobre todo, que son, me parece, las que más van a quedar mal paradas en esta, a diferencia del sector agropecuario, que con algunas salvedades puede llegar a quedar mejor parados. Aquellas salvedades, ¿cuáles son? Una, el acuerdo dice que se eliminan los subsidios a la exportación, pero sigue subsistiendo el subsidio a la producción, la famosa política agraria común, que en los últimos años ha sido de alrededor de 58.000 millones de dólares anuales, no destinados a la exportación, pero obviamente a la producción. Eso mejora la competitividad global de la economía europea, entre ellas la agrícola, y no por causas del libre mercado, sino por unas causas bien definidas de política económica. También, hablando de política económica, el acuerdo imposibilita algo que la Argentina había marcado como una línea roja que no debía ser traspasada y los países del Mercosur habían adherido y nos habían apoyado, que era las famosas derechos de exportación o retenciones, para decirle como vulgarmente se conocen, que por todos los gobiernos son criticadas, pero en momentos críticos, cuando se devalúa fuertemente y aumentan los productos de las canastas básicas, todos los gobiernos, desde Krieger Bacena hasta el de Macri, lo aplican. Y ahora el Mercosur queda atado de manos de acá para adelante, queda un periodo donde puede seguir aplicando lo que está, pero de ahí para adelante no más, y considero que es una limitación importante para una herramienta de política económica que si no es lo mejor, muchísimas veces nuestro país ha tenido que recurrir a ello. Cuando me refería, y voy a terminar porque si no lo voy a hacer muy largo, a ver si existe esta posibilidad de abrir un fondo específico de reconversión. Europa lo tiene, que es el ajuste para la globalización, así se llama, un fondo de ajuste para la globalización. El Mercosur no, y sobre todo nuestro país, en la difícil situación fiscal que queda y que está, es muy difícil que por sí solo vaya a tenerla. Si no surge de ese ahorro que la Unión Europea va a tener por los aranceles que deja de pagar, hay otras herramientas que pueden ser desde el BID hasta la CAN o ex-CAN que podrían formular este tipo de herramienta para la Argentina. Y voy a terminar con lo siguiente, para no repetir algunas cosas que dijo Roberto con más propiedad que las puedo decir yo. Un acuerdo de liberalización de comercio tiene como fundamento último incrementar el comercio. Seguramente lo logrará. El tema que nosotros no nos podemos dar el gusto o el lujo de que el incremento del comercio sea a expensas de la balanza comercial que Argentina tiene, porque somos un país donde si se distingue por una cosa es por el estrangulamiento del sector externo, por la restricción del sector externo. Y yo estaba viendo el impacto que el acuerdo que en su momento firmó Chile con la Unión Europea, lo firmó en el año 2005. Chile, desde el 2005 al 2018, vio disminuidas sus exportaciones en un 13%. No voy a decir que la única causa es esa, porque en el mundo pasan otras cosas, pero las importaciones provenientes de la Unión Europea se acrecentaron un 107% con respecto a Chile.
desde el año 2005 hasta ahora. En México no de esa magnitud, pero también hay cifras similares, donde la balanza comercial queda descompensada a favor del país americano. Por eso me parece que hay que tener mucho cuidado de no incrementar este grave problema que tiene nuestra economía, que es la restricción externa. Y yo coincido con algo que dijo, llegados a este punto, uno diría, bueno, el acuerdo no sirve, pero los costos de salir o de no firmarlo no son gratuitos, son importantes. Sobre todo cuando hay 3 países que están bastante, en el Mercosur me refiero, bastante encaminados hacia ese lugar, con Bolsonaro, que todavía va más allá, donde está planteando, y lo ha planteado para la próxima reunión del Mercosur, que espero que Argentina no acceda a eso, que es una rebaja más agresiva del arancel externo común, no solo negociado con la Unión Europea, sino en términos generales. Pero existe un eventual, difícil que pase, que quizás Brasil, Paraguay y Uruguay opten, aunque tienen que ser los 4 países los que lo aprueben. Ya Brasil ha más que insinuado que puede haber una aprobación provisoria del tratado y que aquellos países que lo vayan aprobando vayan utilizando el acuerdo. Y en ese caso creo que estaríamos en problemas, quizás no tanto problemas de índole comercial, pero sí en un grave problema de aislamiento que creo que no es beneficioso para la Argentina, sobre todo en la situación crítica, difícil desde el punto de vista económico y social que está en nuestro país, donde vamos a afrontar, o un nuevo gobierno tiene que afrontar una situación con un endeudamiento de corto plazo que va a llevar inevitablemente a una reestructuración para poder seguir adelante y poner en marcha la economía. Así que eso en forma un poco desordenada, porque tenía algo escrito, pero iba a ser creo que más aburrido y en parte Roberto se expresó mejor que yo, mejor que lo que yo iba a decirlo. Esto es lo que me interesaba fundamentalmente decir. Y lo último, me quiero referir, porque no referirnos a la actualidad, también al tema de Bolivia. Yo creo que en Bolivia la situación es muy seria. Lo que ha pasado, desde mi punto de vista, es un golpe de Estado, así que lamento la posición del gobierno argentino, porque de otra forma no podría llamar a que las fuerzas de seguridad boicoteen y se amotinen con el gobierno constitucional, porque hasta enero del año 2020 el presidente era el presidente constitucional Evo Morales, y peor todavía, las Fuerzas Armadas prácticamente imponiéndole que la única salida era la renuncia, cuando antes el presidente Morales había planteado un llamado a elección haciéndose eco, para la segunda vuelta, haciéndose eco de la recomendación de la Organización de Estados Americanos. Sobre todo en un país que sufrió tanto los golpes de Estado como la Argentina, me hubiera gustado una respuesta distinta por parte de nuestro gobierno. Gracias. Seguramente el tema de Bolivia va a aparecer después en preguntas o comentarios, y en esto el club mantiene una clara pluralidad de ideas sobre cómo analizarlo, o sea que todas las opiniones se verán reflejadas seguramente. Monsieur le Chancelier. El idioma diplomático es el francés, recuerda. Muy bien. Yo les pido disculpas por usar el atril, que no lo hago por razones de protocolo, sino que me cuesta respirar cuando estoy hablando sentado y prefiero hacerlo de pie. Además que siempre me favorece un poquitito en los temas de altura, que no son una cosa menor. Creo que, como ha quedado planteado, de alguna forma hemos tenido algunas voces que relevan, tanto la de Roberto como la de Darío D'Alessandro, alguna cantidad de argumentos que ponen un poco una pausa de gran reflexión o de duda frente a la significación del acuerdo que se alcanzó.
Me parece importante que pongamos un contexto donde se hace esta negociación, que es que se encara como una política para tratar de generar una mayor apertura de nuestra economía y de nuestro comercio, que tiene un alto nivel de protección, que la verdad que nos ha quitado en distintos segmentos de nuestra capacidad productiva o de lo que es nuestra perspectiva de comercio, bastante potencial. Nosotros tenemos barreras arancelarias que hemos definido en el interno del Mercosur, que son realmente muy altas, y creo que los 4 países, pero en particular Brasil y Argentina, sienten como una restricción el tener aranceles promedio tan altos como los que hemos mantenido a través de la creación del arancel externo común en nuestra unión aduanera. Pero más que ir por lo que tenía previsto para mencionar, me parece que es bueno hacer algunas reflexiones a partir de lo que fueron señalando cuando fueron ustedes conversando sobre la vista o la mirada que tienen sobre el acuerdo. Roberto Bouzas hizo toda una reflexión sobre la improbabilidad del acuerdo. La verdad que terminó creándose la idea de la improbabilidad por la duración del tiempo que tuvo este proceso negociador, que tiene explicaciones de razonabilidad o de justificación a partir de la vida de los países que integramos, en particular, creo yo, el Mercosur, pero también la Unión Europea, que es un elemento importante a tener en cuenta, porque la negociación en realidad empezó en 1995. Todo el periodo previo era un intento de forjar una posición de los países del Mercosur, donde en aquel aliento inicial del Mercosur a modelo de la entonces Comunidad Europea y de la copia de las instituciones en las cuales se modeló un poco la expectativa que llevó a los acuerdos de Europreto, realmente empezó la negociación con una firma, un acuerdo en noviembre del 95, y ahí ya empezamos a encontrar los problemas primero de la economía brasileña, los problemas de la economía argentina subsiguientes, y cuando llegó el momento, quizás que había una mayor predisposición de parte de los países del Mercosur, estuvimos en el periodo de la ampliación europea, donde Europa realmente prestó atención a otras cuestiones que le interesaban, que tenían que ver más con su análisis estratégico y de seguridad, que los llevó, después llegamos ahí a la etapa de la gran crisis del 2008, que también impactó de una manera muy particular a la Unión Europea. Por lo tanto, en el 2010, con los avatares que tenía también nuestra política interna, la política interna del Brasil, que son los 2 carros que han traccionado a los otros 2 países del Mercosur, realmente hay un primer intercambio de oferta que toma una que existió en el 2004, otra que se volvió a presentar en el 2010, que eran más o menos similares, y la negociación toma un poco más de dinamismo en el 2014, con alguno que otro parate. Pero en el 2016, con esto que yo mencioné inicialmente, de la búsqueda de una mayor apertura de nuestra economía, que permanecía muy cerrada y en términos de relacionamiento de PBI con su comercio exterior era realmente bajísimo, y también con un muy bajo nivel de inversiones, en estas 2 visiones de búsqueda, parecía una herramienta eficaz poder ir logrando aperturas de mercado que tuvieran, a través de la política arancelaria, el acceso de nuestros productos al mercado, en este caso, de la Unión Europea. Yo sé que se ha hablado mucho de de que hubo un oportunismo en la firma del acuerdo. Creo que el acuerdo tuvo tanto tiempo de negociación que el momento en que el acuerdo se alcanzó era el momento posible, que no era para rechazar, si bien ha habido algunos elementos que tienen que ver con lo que ustedes plantearon. Efectivamente, la Unión Europea estaba muy interesada en hacer una muestra frente al debate global del multilateralismo, frente a los embates entre los países cuyo mercado tienen un peso extraordinario, como son China y los Estados Unidos, con la discusión de trasfondo de la tecnología. Querían hacer como un statement, y realmente es un statement de la Unión Europea en una posición estratégica de con quién se asocia, con quién mira, y el momento
oportuno, quizás era en este momento de junio, coincidió además con la realización del G20, donde en el fondo de esto estaba teniendo, esta misma discusión estaba subyacente. Ya habíamos tenido la discusión de G20 aquí en noviembre del año pasado, donde los Estados Unidos con China lograron llegar a una especie de primer semiacuerdo, mal acuerdo, que volvieron a alterar inmediatamente que pasó la cumbre de Buenos Aires, volvieron a hacer un intento con miras a la reunión que tuvieron en Osaka, que no fue posible consolidar. Se piensa que ahora puede ser más para fin de año, pero hay obviamente un flux de la situación internacional donde la llegada de la posibilidad de cerrar este acuerdo me parece que no era para nosotros desperdiciar, y es una señalización de a dónde queremos que Argentina esté parada, y donde Brasil llega primero con una dinámica en el gobierno Bolsonaro de una apertura indiscriminada, que era de una gran dificultad para llevar adelante, primero por el constreñimiento que significa el arancel externo común, y que logramos persuadir que la apertura de mercados a través de algunas concesiones arancelarias era mucho más oportuna para llevar adelante. Desde ese punto de vista, es cierto que es una negociación asimétrica. Estamos queriendo vincular dos espacios económicos con un nivel de desarrollo diferente, con mercados, de tamaño completamente diferente, con un poder adquisitivo diferente, con un nivel de desarrollo industrial en particular diferente, si bien en el sector, como bien lo mencionaron los dos, en el sector de la producción agropecuaria tenemos un nivel de competitividad que no tiene ningún problema frente a la competitividad europea, que no lo es tanto, sino que tiene lo que mencionó claramente D'Alessandro, de toda la política de subsidios a la exportación, subsidios a la producción. Tenemos el problema del nivel de desarrollo diferente que tiene todo nuestro sector industrial, pero no olvidemos que estamos en un periodo de cambio productivo enorme por la aparición de unas nuevas tecnologías, por un nuevo mundo al que vamos a tener que adecuarnos, y para esto hemos tratado de, en el proceso negociador, ganar el tiempo que fue señalado, creo que por ambos, de que en realidad el impacto mayor es a partir del año de entre el 8, 10 al 15, que requiere un proceso de adecuación de nuestra parte. Nosotros no podemos vivir en un mundo donde estamos siempre aislados y yo me quedo acá sin hacer las adecuaciones que requiere hoy, que esto tiene un impacto enorme sobre el empleo, que esto tenemos que obviamente discutirlo y adecuarnos y tomar políticas de Estado, llamaría yo, políticas que nos permitan ganar en competitividad y saber en cuáles sectores de nuestra industrialización tenemos que invertir nuestro mayor esfuerzo. Tenemos un sector de servicios que, por obra de la evolución de nuestra economía, ha logrado tener un desarrollo y un nivel competitivo extraordinariamente importante y que no tiene problemas en tener la competitividad con lo que es el sector de servicios de la Unión Europea, en sectores que creo que fue D'Alessandro, que los mencionó, los enumeró con bastante claridad, que es la posibilidad que tenemos, además, de poder llegar en base a un acuerdo que estamos firmando, porque no es solamente un acuerdo de principios lo que tenemos. Lo que hemos hecho es un proceso negociador donde los negociadores técnicos lograron, los jefes negociadores, un acuerdo de todos los lineamientos y todas las líneas comerciales, todos los capítulos en materia de ambiente, en materia de política institucional, en materia ambiental, en materia de política sanitaria, en materia de política fitosanitaria. Todo está incluido. Esto, como dijo, creo que D'Alessandro, se está traduciendo, se está terminando, tiene la cohesión legal que está por finalizar, calculo para mediados de diciembre, vendrá todo el tiempo de la traducción, que serán otros 3, 4, 5 meses más, y el año que viene lo que es el elemento fundamental de la discusión en los parlamentos. Ok, muchísimas gracias. Acaba de asumir... perdón, leí el coso y acabo de... No, ya que lo hemos compartido, hay ya una presidenta interina de Bolivia designada por la... ¿Perdón? Por la Asamblea Legislativa, la señora que todos hemos visto, Janine Añez. Muy bien.
Vuelvo a decir, esto va a permitir la discusión al interior de nuestros países. Valoro lo que dijo D'Alessandro, de que es muy importante que tengamos la capacidad de discutir con objetividad lo que tenemos, y esto tiene un impacto que sobre todo en las economías regionales, cuando hablan de la economía regional, prefiero hablar de las economías provinciales, que van a tener beneficios particulares, algunas de estos rubros. Siempre tuvimos, cuando empezó el acuerdo, el programa de integración Argentina-Brasil de los años 80, siempre hablamos de que estamos haciendo cambio de trigo por clavos. En aquella época hablábamos de esa expresión como diciendo esto es lo industrial para lo agrícola. Y la verdad que el acuerdo, que tiene enormes defectos, y una de las cosas más trágicas que ha tenido el Mercosur en sus años de existencia es el incorporar todo un aspecto de la realidad sin sustentar el punto inicial, porque este era un acuerdo bilateral y luego trasladado al campo cuatripartito para lograr un espacio económico y comercial que fuera eficiente y que nos permitiera ganar la escala de la competitividad en el espacio económico ampliado. Y la verdad que nos paramos en algún momento, porque esa tarea era enormemente difícil, y construimos todo un marco legislativo que es valioso, pero que no es el principal objetivo del acuerdo del Mercosur, porque tenemos un Mercosur muy rico en políticas sociales, en normativa educacional, en normativa de justicia, una cantidad de áreas que valen realmente importante, pero si el corazón del acuerdo no está funcionando, teníamos un defecto, y la verdad que prácticamente llegamos hasta, desde el, pongámosle, 92, acuerdos de Europreto, hasta 2014-2015, discutiendo otros temas, pero no lo económico y comercial. Y hoy, inclusive en el intra-Mercosur, tenemos todavía trabas enormes para la circulación del libre mercado que se supone que existe al interno del Mercosur. La cumbre que viene ahora en Brasil, en este fin, es cierto que el presidente Bolsonaro tiene un gran interés en la flexibilización o en la adecuación o en la modernización, porque todos los días le inventan una palabra nueva al arancel externo común. Pero tenemos que discutir el arancel externo común, dónde lo vamos a mantener, dónde tenemos que hacer las correcciones, porque hay sectores donde hay producción primaria, donde los insumos son necesarios, donde el equipamiento de capital es imprescindible, que todo esto tenemos que discutirlo. Y lo único que hemos hecho a lo largo de este año es tener una hoja de ruta de qué debemos discutir, dónde cada uno de nosotros no puede discutir porque tiene problemas de sensibilidades, y en qué tiempo y en qué momento lo vamos a hacer. Es una invitación que podemos tomarla, en el caso, porque está muy planteado esto en realidad, y es claro, entre Brasil y Argentina. Brasil tiene una mirada hoy completamente diferente porque ve con su potencial la pérdida que tiene de espacio frente a un mundo que todavía está todo en flux y con muchas alternativas para definir, pero ellos sienten tener un potencial para poder jugar en esa liga un poco más grande. Nosotros tenemos que tener conciencia de nuestro nivel de desarrollo intermedio, de nuestro tamaño intermedio, de nuestro mercado intermedio, donde se potencia enormemente a partir del Brasil. Muchas de las negociaciones sectoriales que tuvimos tenían que ver con decir, ¿está Brasil adentro del acuerdo o no está Brasil dentro del acuerdo? Sin Brasil, en ese segmento, sean los industrias químicas, sean el sector de máquinas de herramientas, alguna cuota de la parte automotriz o de algunos rubros de la industria alimenticia o de la producción agropecuaria, sin Brasil, para la Unión Europea no era una cuestión interesante. Pero esto es no solo para Brasil, no solo para la Unión Europea, es también para otros sectores cuando yo quiero tener una vinculación de comercio con el mundo. Tenemos que ser conscientes y tenemos que valorar el poder mantener este relacionamiento con Brasil. Yo por esto he sido muy insistente en estos momentos de gran crisis, llamemos así, de palabras que vivimos en términos de relaciones bilaterales, a tener la cabeza fría de no prendernos en cuestiones que son, no es que sean anecdóticas, no son las esenciales del relacionamiento bilateral, y de valorar claramente qué significa Brasil en estos casi 30 años del espacio común ampliado. Es nuestro principal mercado de colocación de nuestros productos, donde muchas son las pymes. Y ahí voy a un tema que relevó Darío D'Alessandro, que me parece importante. En la etapa de la negociación hemos acordado que una vez que iniciamos el acuerdo, vamos a empezar la negociación para algo que fue un ofrecimiento europeo
aceptado rápidamente porque nunca pensamos que nos lo iban a tirar, de tener para los países del Mercosur un programa de apoyo a la reconversión hecho con una estructura similar a lo que ellos llaman los fondos de cohesión social. Y fue un ofrecimiento planteado tanto por la señora Malmström como por el hoy secretario de Comercio, en ese momento, bueno, próximamente secretario de Comercio, Paul Hogan, el irlandés, que estaba a cargo de la parte de agricultura. Y nos pareció un elemento fundamental porque tenemos conciencia del impacto que esto va a tener en los sectores que no tienen todavía la competitividad, pero que la vamos a tener que buscar porque no podemos permanecer indefinidamente cerrados. Y que en este componente no solo están la pequeña y la mediana empresa, sino sectores que tienen todavía cuellos de botella que no hemos logrado llevar adelante. Nosotros tenemos problemas con la industria del cuero, somos grandes exportadores o productores del cuero desde la época de nuestra formación como nación. Y sin embargo todavía no logramos llegar con el cuero con los perfiles que requiere, por ejemplo, una industria como la industria del calzado o la industria del mueble o del mobiliario en la Unión Europea. Tenemos problemas increíbles todavía en el sector textil. En estos sectores, en el caso textil, frente a la repercusión y la delicadeza que tiene, vinieron los sectores textiles de acá, del Mercosur, y los europeos se pusieron de acuerdo, y la verdad que es poco ambicioso el sector. Pero para llevar adelante esto y no matar todo el proyecto, estos sectores entraron con su propia dinámica, como es el caso de la industria automotriz, dadora de empleo enorme en un mundo en transformación donde vemos cada vez que conglomerados que eran las grandes empresas empiezan a fusionarse para lograr mantener, y estamos discutiendo también una industria que en el año 2050, que son 30 años de vida, pero que son de una velocidad extraordinaria, va a cambiar extraordinariamente. Entonces ellos armaron su esquema para decir, bueno, téngannos dentro de esto de esta manera. Entonces hemos ido contemplando. En el tema de las denominaciones de origen, ya no se va a poder andar circulando por el mundo sin empezar a hacer los reconocimientos de origen. Hemos logrado patear el tema de patentes, el tema de la extensión de los derechos de propiedad intelectual, pero es un tema en el cual en algún momento vamos a tener que llegar. Vamos a tener que llegar si queremos estar vinculados al mundo. Y como lo dijo bien Darío de Alessandro, este es un país que tiene problemas de deuda históricos, porque hemos hecho todo tipo de alquimias en nuestra vida económica y vamos a necesitar el financiamiento y vamos a necesitar, sobre todo, de poder generar ingresos de comercio más genuinos que los que tenemos a lo largo de nuestra historia. Entonces, todo esto nos obliga a mantenernos vinculados con el mundo. Mantener el otro esquema requiere quedarnos quietos y parados o aislados o protegidos, pero eso dudo que pueda durar mucho tiempo más. Le pido disculpas por haber tomado más tiempo, a lo mejor del que me correspondía, pero perfecto. Es para... Bien, han respetado bastante bien los tiempos, con un margen de un 10-15%. No, hablé en general. Pero el promedio estuvo bastante bueno. Bueno, pasamos entonces a las preguntas. Pido que cada cual, con voz alta y fuerte, diga su nombre. Sí, bueno, mi nombre es Fernando Aversa. Yo quería hacer una consulta, también más comentario que pregunta, que es, yo observo que en la Argentina se pondera más el consumo sobre la producción, que se cree que el consumo es la solución, integrar a los pobres desde el consumo. Eso hizo que presionemos toda nuestra producción para generar desde subsidios y la verdad que se integra a la gente a la economía desde la producción. Primero tiene que producir para ser consumista y el mercado exterior es la oportunidad para expandir la producción. El ejemplo que se me ocurre es la industria vitivinícola que antes fabricaba damajuanas para el mercado interno y desde que se orientó hacia una producción más sofisticada como hacer vinos de corte se transformó en una producción mucho más acabada y eso sin la libertad de poder exportar sin aranceles. Lo mismo en la industria automotriz nuestra, una automotriz alemana decidió fabricar acá cajas de cambio para toda su producción automotriz en el mundo. También llegamos a ser un gran exportador de camiones medianos y todo eso sin apertura comercial. Son sectores que podíamos ser naturalmente productivos y que están frenados porque no tenemos un acabado acceso más apertura al mercado externo, o sea que
la fantasía, que eso de que decía del consumo, que también se piensa que una apertura puede traer muchas importaciones, pero si yo no genero dólares, no puedo importar. O sea que para yo importar, primero tengo que exportar. O sea que hay como un fantasma, creo, en la Argentina desde ese lado, que la apertura es mala por ese lado, pero para mí, mi visión es que expandiría muchísimo más la producción y eso generaría un crecimiento económico real. Para mí es mi... Okay. Vamos a hacer 3 preguntas primero, Carlos Kramer, y las tratamos en conjunto. Perdón, ya te presenté. ¿Cómo? Sí, sí. Acá. Cedo el lugar. ¿Quién se tiene que ir? Sí, me tengo que ir. Me tengo que ir yo. Bueno, primero quiero agradecer a nuestra presidenta por esto y bueno, y agradecerle al panel los comentarios. Yo creo que el centro, o sea, que el objetivo de la política de negociación comercial externa de la Argentina tiene que cambiar, tiene que dejar de ser la apertura o ampliar el acceso a mercados para hacer el crecimiento sostenido y el desarrollo sustentable. O sea, crecimiento sostenido con reducción de pobreza y cambio estructural. Y eso, con esa visión, ¿qué implica? Que tenemos que juzgar estos acuerdos desde el punto de vista si nos ayudan a la convergencia de ingresos per cápita con los países desarrollados o si agrandan la brecha. Darío lo evaluó desde el punto de vista del comercio, pero por ejemplo hay indicaciones que tampoco, no sé, México versus Estados Unidos, a pesar de que México es el único que se ha desarrollado más industrialmente, la diferencia en ingreso per cápita, la brecha no se achicó y hasta se agrandó un poco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para cerrar la brecha? Para cerrar la brecha, el ejemplo que tenemos, los países que convergieron después de la Segunda Guerra Mundial, que son básicamente los asiáticos, primero Japón, después Corea, Singapur, etcétera, y ahora China, diversificaron su estructura productiva y su estructura de exportaciones. Es más, hay un artículo reciente del Fondo Monetario de 2 economistas que dicen que la diversificación exportadora es un pilar clave de la resiliencia macroeconómica. Entonces, voy al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Les digo, yo escribí un artículo sobre esto que está publicado en los anales de la Asociación de Economía Política y algún día Raimond y Friedman lo citaron. Hicimos un modelo de equilibrio parcial para evaluar el impacto en el sector de alimentos, por eso las conclusiones son las conclusiones de ese paper y las derivo. ¿Cuál es la métrica?, se preguntó Roberto Bauzas, para evaluar esto. Y vos tenés 2 métricas, los beneficios estáticos o los beneficios dinámicos. Los estáticos, no voy a entrar en la teoría económica, pero básicamente lo que dijo Roberto, tienen que ver con creación o desvío de comercio, y cuando uno negocia, hay una negociación entre países desarrollados y países emergentes, comercial, de libre comercio preferencial, que no es igual al libre comercio multilateral, el que da una mayor preferencia arancelaria mejora más el tipo de cambio efectivo de ese exportador que el recíproco. Y eso además tiene consecuencias, lo dijo Darío, también adversas sobre el ingreso de los países porque está cediendo ingresos arancelarios de países pobres a ganancias de exportadores de países ricos. ¿Eso quiere decir que no vas a negociar? No. Eso quiere decir que para negociar, sabiendo que vos de entrada en los estáticos perdés porque estás otorgando mayor preferencia arancelaria que la que recibís, y eso lo dijo Juncker, yo quería llorar cuando anunciamos el acuerdo porque al presidente no le dimos Macri instrumento, y Juncker lo primero que dijo, la Unión Europea ha ganado 7 billones de dólares de aranceles que se van a ahorrar los exportadores para el Mercosur. Y Macri hablaba de los beneficios en general y el otro decía, hay 7 billones de dólares menos que vamos a pagar para exportar a Mercosur. Entonces eso no quiere decir que no lo podemos negociar. Lo que sí quiere decir que tenemos que buscar los beneficios dinámicos. ¿Qué son los beneficios dinámicos? Los que vienen con el aumento de la productividad. Ahora, cualquier proceso de apertura económica es un proceso de reasignación de recursos, de sectores eficientes o actividades no eficientes, actividades eficientes. Para que ese proceso se desarrolle bien, y acá está la importancia del fondo, tenés que tener financiamiento. En la Argentina, con este nivel de tasas de interés, es imposible reasignar nada. Entonces, tenés que tener un fondo que te permita la reasignación de recursos y la reconversión, capital y trabajo, desde lo no eficiente hasta lo eficiente. Pero para poder pedir ese fondo, tenemos que argumentar, tenemos que reconocer que desde el punto de vista de las concesiones arancelarias estamos otorgando más de lo que recibimos. ¿Ah? Con eso redondeo.
Y no solo para reconversión, para infraestructura sustentable, que es buena para el Amazonas. El principal motor de forestación en el Amazonas es la construcción de infraestructura tradicional. Y si no cumplimos y si no protegemos el Amazonas, difícilmente pueda salir este acuerdo. Entonces, infraestructura sustentable, para lo cual el mundo tiene fondeo verde, y reconversión de capital y trabajo, porque lo que es recalificación de mano de obra es tan importante como la reasignación de capital entre actividades eficientes y no eficientes. Entonces, la pregunta ahora al canciller. Primero, ¿podemos conocer el acuerdo? Yo se lo pedí al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, apenas se firmó, todavía no es para mí, es porque necesitamos poder evaluar, medir. Roberto dijo, no conocemos el contenido. Segundo, ¿se puede mejorar? ¿Hay espacio todavía para introducir mejoras en esa negociación? Yo me tengo que ir y les pido disculpas, pero tengo toda mi familia. Cuando te vayas, ¿a quién le vas a contestar? Sí. No, ustedes me cuentan. No. Bueno, hagamos también con Perdón, quiero aclarar que recién hablé con una experta, yo de esto toco, no de oído, no toco, pero hago algunas preguntas posiblemente como ciudadano inquieto y como abogado. Roque Sáenz Peña había dicho, todo nos une, nada nos separa. Alguien se lo adjudica a Roca, otro al hijo de Roca. Por lo que yo conozco fue Roque Sáenz Peña. Si yo leo hoy los diarios, simplemente no tengo otra información, hoy todo nos separa, nada nos une. Tenemos un presidente argentino por asumir, no sé qué hará cuando asuma, pero cuando se enteró de la firma del acuerdo, dijo esto es pésimo. Tenemos un Bolsonaro que obscenamente se introduce en la política nacional, incluso con agravios de baja estofa. Entonces yo la pregunta la hago al revés. Cuando este convenio sea operativo, como las naciones trascienden a los gobernantes, va a obligar a los países centrales, que son Argentina y Brasil, a alinearse en lo firmado en las conclusiones, o esto puede ser saboteado de una manera tal que termine siendo papel mojado. Nada más. Bien. Hacemos una primera ronda de respuestas. A ver, las preguntas que hizo Beatriz, perdóneme, después hago un comentario, que usted se queda un minuto más. El acuerdo está todo establecido y acordado. Las listas, las listas, que es creo lo que estás procurando, que es lo que están siendo ya terminando de publicarse, porque lo tenemos que hacer todos en conjunto, y esto va a estar en conocimiento en breve, si es esa la parte que está faltando. El fondo de reconversión, el fondo de cohesión, el fondo necesario por el distinto nivel de desarrollo es una cuestión acordada entre ambas partes, que definiremos los términos, teniendo todos clara conciencia que tenemos un año de proceso todavía de aprobación parlamentaria. Lamento que la frase que dijo Juncker haya suscitado tanta inquietud, pero la verdad que el presidente estaba pensando en el acceso a mercados que se conseguía como un factor importante. Sí, adelante, por favor. No, adelante, porque yo preocupado por Beatriz. No, porque desconozco. Que era la que tenía que partir, después podemos seguir con... Bueno, ok. Esas son las preguntas que entiendo. Yo tengo alguna respuesta para usted, por supuesto, también. Sí, están relacionadas. Bueno, yo puedo tomar sí, por favor. otros dos comentarios. El tuyo, que hacías un elogio de la apertura y ponías algunos ejemplos y lo contraponías con el consumo de mercado interno, una cosa por el estilo. Yo creo que ahí todo depende de la productividad que vos tengas y de la competitividad. La competitividad es una consecuencia de la productividad. Me parece donde hay que poner
el esfuerzo es en mejorar la productividad. Y hay una forma que es una productividad más sistémica, que tiene que ver cómo se desarrolla su economía, la logística, la infraestructura, los impuestos, la tasa de interés, etcétera, etcétera. A veces los sectores no pueden escaparse de las reglas generales poco productivas que le ofrece un país. Algunos sectores, algunos nichos pueden hacerlo. Entonces, me parece que no es extensible algunos ejemplos concretos a la globalidad de la economía argentina. Entonces, me parece que hay que ir con cuidado en eso. Y después, lo que vos preguntabas, que un presidente electo que dijo que el acuerdo era malo, si Brasil y Argentina, que son los que tienen más peso en el Mercosur, están obligados a respetar lo que firmó. A ver, es relativo, porque los congresos deciden en los 4 países del Mercosur, a diferencia de la Unión Europea, que tiene una forma de decisión diferente. Y los 4 países van a definir seguramente, yo me gustaría, pero sería irrealista, lo planteé al principio, una revisión objetiva, más realista, pero van a pesar mucho las posiciones políticas, las adscripciones ideológicas, etcétera, etcétera. Y nadie puede obligar a alguien a no hacer lo que le parece inconveniente. Lo que sí tiene que tener en cuenta es algo que dijo Roberto, cuáles son los costos de quedarse solo, cuando los otros 3 por ahí van adelante. Y en eso me parece que tenemos que ser cuidadosos. Yo voy a tratar de hacer algunos comentarios a todas las intervenciones. Para mí no tiene en el menor sentido hablar sobre comercio exterior, política comercial y negociaciones comerciales internacionales, y lo digo siendo un especialista que se gana la vida desde ese lado, si uno no pone el foco en el principal problema que tiene la Argentina para tener una inserción internacional sostenible, que es la volatilidad macroeconómica. En un contexto en donde el tipo de cambio real va para un lado, va para el otro, en donde cada 10 años hay una crisis macroeconómica, pensar en una inserción comercial razonable suena completamente... Realmente no importa qué cosas se hagan. Si ese problema no se consigue resolver, si esa inestabilidad no se consigue de algún modo contener, no hay nada que hacer desde la política comercial. Lamentablemente, esa es mi opinión. Por supuesto que hay una circularidad, porque las crisis son a su vez problema del estrangulamiento de balanza de pagos. Pero ojo, hay momentos en donde el estrangulamiento de balanza de pagos no es un problema y sistemáticamente tomamos las malas decisiones. No gastamos lo que viene, nos endeudamos, es decir, el punto está en que repetimos sistemáticamente los mismos errores. Entonces, creo que mi escepticismo parte en cierta medida de ahí. Es decir, ¿qué tipo de reconversión va a hacer la Argentina en un contexto en donde cada 10 años tenemos una crisis macroeconómica que tira todo por el aire? ¿Quién planifica con un horizonte de mediano y largo plazo la asignación de la inversión? Salvo en actividades que tienen una altísima renta y por lo tanto tienen su rentabilidad protegida independientemente de cuál sea el tipo de cambio. Entonces me parece que ese es un tema absolutamente fundamental. Con respecto al comentario que hizo Juncker, yo lo que le diría a Juncker es que se equivocó, que no son los europeos los que pagan los aranceles, son los consumidores argentinos. Los que le pagan los aranceles a las importaciones que provienen de la Unión Europea no son los exportadores europeos, son los consumidores argentinos, que pagan precios más altos que los precios internacionales. O sea que, bueno, necesita una sola cosa, mejorar. Roberto, como la crisis... Ah, perdón. Entonces, despedimos y agradecemos en este día. Pido disculpas a todos ustedes. Gracias. Seguimos. Dos comentarios menores y con esto termino. Fondo de reestructuración me parece una excelente idea.
soy profundamente escéptico de que haya algún fondo de reestructuración que tenga alguna significación relevante. Honestamente, me parece que, no sé, no conozco lo que está negociándose, pero si algo conozco de la Unión Europea, tengo serias dudas de que la Unión Europea vaya a ofrecer algo que sea significativo para el Mercosur. A lo mejor es significativo para Uruguay y Paraguay, pero Brasil y Argentina son un poquito más grandes. Con respecto a la pregunta sobre si obliga a alinearse, nada obliga a nada. Lo que aumenta es el costo de volver para atrás. Es decir, el costo de incumplir aumenta cuando se firma un acuerdo. Pero los países siguen siendo soberanos de forma tal que digamos, no hay ninguna irreversibilidad más que el aumento del costo. Última cosa, si alguien piensa que los congresos del Mercosur, y en particular el Congreso argentino, tiene alguna posibilidad de cambiar el contenido del acuerdo, yo lo admiro profundamente por su valentía y su visión estratégica. Yo creo que este acuerdo está firmado y esto es lo que hay que implementar. No me imagino la Unión Europea sentándose de vuelta en una mesa porque el Congreso argentino decide introducirle modificaciones al acuerdo. Realmente, puedo estar totalmente equivocado, pero esa es mi profunda convicción. Bien. Voy a introducir una pequeña pregunta y después pasa a Kramer. Hemos visto por qué el Mercosur y la estructura de estos 4 países no tiene políticas estables, macroeconómicas, y no genera un piso que permita pensar en una alianza verdadera, multilateral y con formación de bloques. ¿Cuáles serían desde un lugar muy realista los primeros pasos que se podrían volver a dar casi desde cero para generar una estabilidad de políticas comerciales adentro de este bloque, que parece estar desarmado? Sería mi pregunta. Carlos, por favor, de nuevo. Una muy breve intervención. Carlos. Angustiado porque se tenía que ir Beatriz, no lo dije, y lo debía haber dicho cuando estaban todos presentes. D'Alessandro, muy valiente y muchas gracias por lo que dijo de Bolivia. A muchos nos expresa. Gracias. Eso es todo. ¿Un comentario de nuevo? Sí, no, que estoy de acuerdo con las crisis macroeconómicas, no, pero son producto, las crisis macroeconómicas, de hacer un planteo económico que incentiva el consumo, aplasta la producción con impuestos, destruye la moneda y no está orientado a la producción. Por eso mismo, eso estamos de acuerdo. Eso es lo que hay que cambiar. Los deberes los tenemos que hacer nosotros, eso es lo que... Sí. Sí. No. Sí. No, yo me quedé pensando, sobre todo después de que Beatriz citó uno tras de otro países como Corea, como China, etcétera, que diversificaron su producción, etcétera, y su crecimiento. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no tenemos el tipo de contrato de trabajo que tienen esos países. Aquí las leyes primero, hay una cantidad de gente que está trabajando en negro, pero que podría incorporarse, pero aún así no creo que sea por casualidad y además por necesidad de asentar sus posiciones de poder, que el presidente electo ha tenido una reunión con la CGT y que, bueno, que han dicho que tendrán cuidados y qué sé yo, consideraciones, etcétera. Pero desde hace mucho tiempo la combinación de intereses de los empresarios, de los sindicalistas, de los sindicatos, más los intereses del país, suelen chocar o se aspiran a permanentes subsidios. Entonces, esto es una de las dificultades que vamos a tener. No estoy dando una respuesta de cómo se hace para cambiarlo. Digo que no es tan sencillo. En China esto no pasa.
ni tampoco en Corea. ¿Para allá? Ya está. Acá tengo, gracias. ¿Qué tal? Quería preguntar, planteó el escenario sobre la posibilidad de que ingrese el acuerdo para los demás 3 socios del Mercosur, y si no, Argentina no fuese parte del mismo. ¿Cómo se lo imagina en el escenario opuesto? Que ingrese primero el acuerdo para la Argentina y luego los demás estados, si tendría un beneficio particular para la Argentina. Después preguntarle si ustedes saben el nivel de participación de del sector privado, de la sociedad civil en el acuerdo, si hubo un diálogo en las negociaciones. Y por los demás capítulos, si se sabe cuándo entraría en negociación el capítulo político, además. A ver, primero la pregunta es sobre qué es lo que sería necesario hacer en el ámbito del Mercosur. Yo ahí coincido con lo que dijo el canciller. Es decir, yo creo que el objetivo del Mercosur esencialmente es construir un espacio económico ampliado para ganar eficiencia y ganar poder de negociación. Ese es el foco. Todo lo demás, digamos, construye sobre ese foco. En la medida en que ese foco no se concrete, no hay, digamos, todo lo demás no cumple una función. Ahora, la pregunta de fondo es por qué eso no ocurre. Y ahí, yo escribí hace muchos años un artículo que se llamaba el Mercosur, proceso de aprendizaje o déjà vu. Y ahí identificaba 3 razones por las cuales esto no pasaba. Esto fue en el año 2001. No me consigo acordar de la tercera razón, pero me acuerdo de 2. La primera es porque hay una baja interdependencia y por lo tanto hay bajos incentivos para cooperar. Y eso es un dato estructural. El segundo no me puedo acordar. Y el tercero es, todo proceso de integración requiere la provisión de lo que uno podría llamar bienes públicos regionales o liderazgo regional. Y eso también está en falta en el Mercosur. Y está en falta en el Mercosur no por un problema de falta de liderazgo político, sino justamente porque los incentivos para invertir en esos, digamos, en ese liderazgo no están. Brasil es el único país que lo podría hacer, y Brasil tiene una economía política interna en donde de esa ecuación no surge la inversión que sería necesaria. O sea que hay un problema estructural que yo, si me decís cómo se resuelve, te digo, no sé cómo se resuelve. De repente el liderazgo político en algún momento puede pasar por encima de estas restricciones. La experiencia es que, lamentablemente, en 25 años no ha pasado, y cuando estas cosas se empantanan, es difícil empezar, te diría que es imposible pensar de cero, porque las consecuencias del empantanamiento son parte de la nueva realidad. Con respecto a la hipótesis de que Argentina ingrese primero, no veo por qué esto ocurriría. Digo, no tengo ninguna duda que los primeros que van a entrar van a ser Uruguay, Paraguay y enseguida Brasil. Porque para Paraguay y Uruguay el acuerdo tiene sentido. Así es. ¿Por qué? Porque, digo, viéndolo solamente desde una perspectiva mercantilista. ¿Por qué? ¿Ustedes saben cuánto es la cuota de carne de pollo o de carne vacuna? ¿Cuánto representa de la oferta interna de la Unión Europea? Las 90.000 toneladas de carne con carcasa. Es el 1% de la oferta interna. Lo mismo la de carne aviar. O sea, en el largo plazo es irrelevante, porque es esa cuota y se acabó hasta que se renegocie el acuerdo o hasta que la Unión Europea cambie su política de importaciones. Entonces, para Uruguay y Paraguay el acuerdo es importante porque una cuota pequeña a la dimensión europea significa mucho para países pequeños. Entonces, no veo ninguna posibilidad de que la Argentina sea de los primeros, más allá de la situación política. Por otra parte, otra cosa importante es que la entrada en vigor sucesiva del acuerdo no es algo sin precedentes, es como han entrado en vigor todos los acuerdos que la Unión Europea firmó, tanto con la Comunidad Andina, con los países, primero
Colombia y Perú, y después al que se sumó Ecuador, y los acuerdos, el mismo acuerdo que firmó con los países de América Central. Es de a uno, van entrando de a uno, y el acuerdo rige para aquel que va entrando. ¿Había otra pregunta sobre la cooperación política o algo parecido? Sí, creo que cómo entraría en vigencia, cuándo entraría en vigencia. Esto entra en vigencia después que se termine de redactar, cuando lo apruebe el Parlamento Europeo, entra en vigencia de manera provisional. Lo más probable es que entre en vigencia, ya me acuerdo, sí, el capítulo político de cooperación política y de... El capítulo de cooperación política y de diálogo político y de cooperación son dos capítulos básicamente simbólicos, no tienen contenido sustantivo. El capítulo con contenido sustantivo es el capítulo sobre comercio. El capítulo de comercio puede entrar en vigor solo con la aprobación del Parlamento Europeo y luego de los parlamentos del Mercosur que vayan ratificándolo y sucesivamente se vayan incorporando. Los otros dos, el capítulo de diálogo político y el capítulo de cooperación, requiere además la aprobación de los parlamentos nacionales. O sea que eso va a llevar bastante más tiempo. El acuerdo de la Unión Europea con la comunidad centroamericana, con los países de América Central, que es un acuerdo que tiene las mismas características que el acuerdo con el Mercosur, todavía está en aplicación provisional, hace 15 años. Está en vigor la parte comercial y lo de diálogo político y cooperación, que además es, como digo, básicamente formal, no está vigente, porque nunca fue ratificado por todos los parlamentos nacionales. ¿Puedo agregar algo? Con respecto, coincido con Roberto en que no veo ningún incentivo para que sea Argentina el primero que firme. Y no simplemente desde un punto de vista de la política. Yo porque leí un poquito antes de esto, porque no conocía casi nada de esto, y hay un estudio que realizó la Universidad de Manchester, encargado por la Unión Europea, para ver cuál era el impacto en cada uno de los países y también en la Unión Europea sobre la suscripción del tratado. Está bien que el estudio tiene ya unos años, en este momento sé que está siendo actualizado, y ese estudio planteaba que para la Argentina la suscripción del acuerdo podía mejorar el PBI en un 0,5%, podía incrementarse nuestro PBI. Para Brasil, un 1,5%. Para Uruguay, un 2,5%, y para Paraguay, un 10%. Obviamente esto tiene que ver con el tipo de estructura productiva que tenemos cada uno de los países del Mercosur y el tamaño de las economías, lo que para Paraguay y Uruguay puede ser mucho en cuanto a cuota, para Brasil y para nosotros no es casi nada. Aparte nosotros tenemos una base industrial más desarrollada y fuerte que la de Uruguay y Paraguay, pero con más debilidades que la brasileña, ¿no? Por una serie de motivos, de la escala, el BNDES, etcétera, etcétera. Hay otro estudio de la CEPAL, más actualizado, que también demuestra que Argentina es el país que menos gana en términos de crecimiento con el acuerdo. Desconozco cómo se hacen estos estudios, etcétera, etcétera, pero vi las conclusiones. ¿Me pasás el micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Teresita González Díaz, soy funcionaria del Servicio Exterior y socia del Club Político. Roberto, yo me quedé con la sensación en tu exposición que de alguna manera decías, bueno, nosotros no vamos a poder hacer nada en un acuerdo si primero no hacemos estas cosas en la Argentina, ¿no? Y entonces yo recordé que cuando hicimos el Mercosur, en la Cancillería, una de las cosas que se hablaba era metamos a Paraguay para
de alguna manera que Paraguay, desde el punto de vista de lo institucional, se incorporara a cierto régimen. Por ejemplo, no tenía ni registro del automotor. ¿Se acuerdan que se iban todos los autos para Paraguay? Bueno, entonces, por ejemplo, o sea, desde ese punto de vista, si tomamos lo que vos decís, entonces Paraguay no tendría que haber, no le hubiera servido nunca. Lo estoy llevando al extremo, pero, digamos, en lo institucional fue muy importante incorporar a Paraguay al Mercosur. Y en el caso de la Unión Europea, fue muy importante para España, para Portugal, para Grecia, hablemos de la primera época, ¿no? Porque creo que realmente la integración con países de mayor desarrollo y sobre todo con países institucionalmente y desde el punto de vista de un montón de normativas, creo que puede ser importante para un país que corre de atrás, digamos. Y en ese sentido creo que yo estoy convencida, obviamente, que puede ser una buena oportunidad para la Argentina en estas cuestiones. Con respecto al tema de la reconversión, obviamente lo que agregó el canciller completa también mucho la idea de lo que nos puede llegar a servir para la necesaria reconversión que la Argentina requiere para seguir existiendo en el mundo, pues si no, como que nos vamos a caer del mundo, no vamos a tener que venderle nada, porque no compra no vende. Entonces, y en lo sanitario y en un montón de cosas, en síntesis, este acuerdo yo creo que nos va a poner un tiempo a los argentinos para hacer una serie de tareas. Finalmente vamos a tener que cumplir, digamos, determinadas cosas dentro de un tiempo. Entonces, por eso, llevo un poco a la reflexión de lo que vos dijiste, que no coincido y pienso que tal vez se puede mirar esto desde otro lugar. Listo, muchas gracias. Sí, a ver, yo coincido plenamente, por eso dije que hay libertad de culto. Yo creo que cada uno puede creer lo que quiera con respecto a aquello sobre lo cual hay evidencia muy disímil. Me parece absolutamente... Es una decisión, si se quiere, que está basada en, digamos, una expectativa, pero no me parece que exista evidencia sólida de que eso vaya a ocurrir. Vos todo el tiempo estuviste mencionando, puede, es todo condicional, y yo estoy de acuerdo, puede. Y como puede, no puede. Entonces, a mí me interesa poner el foco en aquellas cosas que considero que son, dado que el acuerdo está firmado y dado que el acuerdo se va a aprobar, poner el foco en aquellas cosas que son necesarias para poder sacar algún beneficio del acuerdo. Eso me parece que es el punto central. La idea de que los acuerdos con países desarrollados mejoran inexorablemente las instituciones, ese es un argumento que, el ejemplo que das de Paraguay me parece muy relevante, pero hay N ejemplos que muestran lo contrario. Suponer que eso es algo que ocurre de manera inexorable es suponer que que hay instituciones superiores independientemente del contexto y del lugar. Y eso es un argumento bastante discutible. Las instituciones son condicionales, la eficiencia de las instituciones es condicional al marco en el que esas instituciones operan. Y no necesariamente las instituciones que son deseables en un país en desarrollo lo son en un país desarrollado. El tema de los estándares ambientales, estándares laborales, creo que muestra eso. Así que estoy de acuerdo en que uno puede tener distintas interpretaciones, pero son básicamente interpretaciones sobre lo que uno espera que ocurra y no sobre lo que la evidencia indica que va a ocurrir. No, muy breve. Yo creo que en esto tiene más que ver con lo que nosotros, el país, es capaz de hacer internamente que por una adaptación o una adopción de algo que funciona mejor. Y creo que ahí los deberes, digamos, si no nos ordenamos macroeconómicamente, pero en serio, todos los acuerdos, las políticas sectoriales, etcétera, van a fracasar. Me parece que eso es fundamental. Yo dije algo al pasar, pero es cómo mejorar la productividad argentina, me parece central para poder participar de estos acuerdos, porque
una vez que están, el costo es complicado de no estar. Entonces, ¿qué intersticios puede haber? Roberto es escéptico, yo comparto parte del escepticismo de que el Congreso argentino pueda cambiar algunas cosas, pero por lo que dejó trascender o traslucir el canciller, hay como una etapa todavía opaca, me parece a mí, entre lo que se firmó, que él dijo que no era un acuerdo de principio, pero la Unión Europea en todos sus documentos pone acuerdo de principio. Si es un acuerdo de principio, quiere decir que hay alguna forma de continuarlo. Y todo este tema de entre las traducciones y las compatibilizaciones legales de los textos dejó entender que puede haber algún margen de negociación, no mucho quizás, pero por ahí hay que concentrarse en algunas cosas importantes, como yo planteé lo del fondo, dijo, el fondo ya está, yo no creo que esté, y si está, no creo que sea por una oferta europea o será insignificante, pero creo que hay que decir, como decía Beatriz, por ahí hemos hecho tales cuestiones que nos dejan descolocados, para nosotros es imperioso esto, veámoslo. Podrá tener éxito, no podrá tener éxito, es condicional, como dice Roberto, pero me parece que hay que intentarlo. Otra cosa que puede hacerse, me parece que es lo que se llama acumular origen. Esto es permitir que los países del Mercosur, y así está establecido, la Unión Europea también, tengan su producción como si fuera de un mismo país y no tengan recargos arancelarios entre sí. ¿Por qué no lo hacemos nosotros con los países de la Alianza del Pacífico? La integración Mercosur-Alianza del Pacífico, que en su momento lo planteó Bachelet en su primera presidencia, me parece que es un tema que habría que considerar, porque permitiría explotar ventajas comparativas estáticas que tienen cada uno de los países, los del Mercosur con los de la Unión Europea, porque los del Mercosur tienen el problema que vos decís, somos bastante parecidos entre nosotros y no complementarios, ¿no? Y quizás seamos un poco más complementarios con lo de la Alianza del Pacífico. Un ejemplo, qué sé yo, pienso en el algodón peruano con el diseño argentino. Creo que hay que explorar situaciones. No tengo más. Para dar un toque de optimismo final, estos acuerdos tienen mucho que ver con lo que ya se venía haciendo, con nuestras carnes, nuestras industrias, pero también quisiera recordar que hay cosas nuevas que están sucediendo. Por ejemplo, el año pasado se han exportado más de 1.700 millones de dólares de software y servicios informáticos, y si le sumamos todos los servicios de la economía del conocimiento que estaban fuera de este marco que se viene pensando, como bien se dijo acá, desde hace 30 años, estaríamos superando los 6.000, llegando a los 7.000 millones de dólares de exportación, lo cual se acerca bastante a una quinta parte de todo nuestro potencial agroexportador. O sea, además de lo viejo que sucede, están pasando cosas nuevas, y esa reconversión, a veces con políticas de Estado y a veces simplemente por el cerebro de nuestros simpáticos compatriotas argentinos, jovencitos y rutilantes, nuestros cerebros ya están un poco más agotados, pero quizás el futuro no sea solamente una cosa remanida en donde logramos compensaciones de lo que sucedió, pero puede ser que si nos fijamos en esto que es la nueva economía y la economía del conocimiento, tengamos bastantes buenas noticias para los próximos 10 años. O sea que quisiera dar una visión alentadora sobre nuestro futuro en el mundo, no tanto por las vacas muertas o por los yuyos locos, sino por el cerebrito de nuestras chicas y nuestros chicos, que parece ser que compiten bastante bien en las neuronas mundiales, en el concierto de las neuronas mundiales. Bueno, ha sido un placer. Gracias por la dedicación, el estudio, el traer las ideas, aunque la tercera nos debiera el tercer factor. Y muchas gracias por haber estado acá. Fue interesantísimo.